Bien, hermanos, damos gracias al Señor, ya habemos más en esta hora y como bien decíamos, estamos ya terminando, ¿cierto? Nuestro tiempo acá de estudio en este semestre. Espero que haya sido de ayuda, ¿cierto? Es un ramo no fácil, complejo, como hemos aprendido, ¿cierto? La profecía no es fácil de interpretar debido a las características que ésta tiene. Hemos aprendido, ¿cierto? El género profético tiene particularidades que lo hacen muy distinto a otros géneros literarios como el narrativo, ¿cierto? Etcétera. Entre ellos, el uso asiduo de símbolos es lo que muchas veces genera las más grandes complejidades, ¿cierto? Desde esta perspectiva porque hay muchos símbolos. Y ahí donde algunos, ¿cierto? Dicen, bueno, hay símbolos, entonces todo debe ser interpretado simbólicamente y eso finalmente termina en, ¿cierto? Perspectivas totalmente distintas las unas de las otras. Pero hemos visto, ¿cierto? La importancia de la hermenéutica, esto es clave, lo he dicho durante todo el ramo, el curso y este último día tengo que volver a decirlo porque es crucial en lo que hace la diferencia. Con la ayuda del Señor, entonces, hermanos, quiero compartir con ustedes pantalla de inmediato para aprovechar el tiempo y poder hacer un pequeño resumen en el día de hoy. Antes de esto, sí, me disculpan, antes de esto, quiero dar decir algunas cositas importantes. Primero, eh, hemos ido avanzando durante todo este tiempo de manera progresiva. Hemos tratado casi todos los temas. Hay temas que nos quedaron pendientes. Por ejemplo, no hablamos mucho de lo que tiene relación con el Tribunal de Cristo, ¿cierto? Y las bodas del Cordero, que son dos eventos importantes que entendemos nosotros ocurren dentro o de manera paralela, diríamos, a la tribulación, gran tribulación, estos 7 años. Y estos eventos ocurren, ¿cierto?, en el cielo y involucran exclusivamente a la iglesia. No hablamos mucho de eso. No hablamos tampoco del tribunal del juicio del Gran Trono Blanco, ¿cierto? No alcanzamos a hablar de eso. Y nos quedó pendiente algo importante en relación a la eternidad definitiva, ¿cierto? Ya al final de los tiempos, ¿cierto? Entendemos que está este concepto del estado eterno y tampoco hablamos mucho de eso, pero no quiero que se queden con el vacío, ya no lo hicimos básicamente por tiempo y también porque estas últimas 2 semanas preferí que pudieran trabajar con calma, detenidamente en detalle lo alusivo al reino, porque el reino es clave en este tema, como ya lo hemos aprendido desde el primer día. Entonces, preferí que puedan dedicarse completamente al tema del reino, que es lo clave en esta temática, para que así puedan, ¿cierto?, sacarle más provecho al estudio personal, pero como no quiero que se queden con el vacío, entonces lo que vamos a hacer es que dentro de esta semana, es decir, a partir de mañana, yo les voy a subir también a la plataforma el material que quedó pendiente. Bueno, el Tribunal de Cristo, ¿cierto? Las bodas del Cordero, algo alusivo a eso al menos, el juicio del Gran Trono Blanco, ¿cierto? Y también lo que tiene que ver con el estado eterno. También estuve trabajando algo ahí al respecto para que no se queden con el vacío, para que lo tengan, para que después lo puedan leer. Eso no va a ser calificado, ¿ya? Pero sí me interesa que tengan el material. Así que eso se lo voy a estar subiendo ya a partir de mañana para que ustedes puedan descargarlo y puedan disponer de él y lo puedan estudiar con calmita, ¿cierto? De aquí en adelante, ya sin presiones de tareas, ¿cierto? Y todo eso. Eso en primera instancia. Hermano, alguien me levantó la manito. Yo, Hermano pastor, Pablito. Sí, adelante. una pregunta, pero por favor, mi pregunta breve y para no quitarle No tiempo, se preocupe. es una duda existencial que tengo. Dígame sí o no. Ya. El Tribunal de Cristo es lo mismo que el juicio de Dios? No, hermano querido. El Tribunal de Ya, Cristo, sí, es una referencia que la Biblia hace. Les voy a, como digo, el material que les voy a entregar a partir de mañana lo considera para que ustedes tengan claridad respecto a ese punto, pero vale la pregunta importante, así que la aclaro de inmediato. Eh, gracias, pastor. un evento es el Tribunal de Cristo que Ujú. involucra solo a la iglesia, ¿ya? No a incrédulos, solo a la iglesia. Es decir, mientras aquí en la tierra se están desarrollando
los juicios finales, ¿cierto? Correspondientes a la semana 70 de Daniel, o la tribulación y gran tribulación, como le llama el Señor Jesucristo en Mateo 24. Entonces, en el cielo, ¿cierto? En algún momento en el cielo, es difícil medir la cronología exacta, ¿cierto? Porque son dos esferas distintas, pero entendemos que en el cielo ocurren esos dos eventos, el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. Esos eventos involucran exclusivamente a la iglesia, particularmente el tribunal de Cristo, exclusivamente a la iglesia allí. Entonces, es un juicio, hermanos, en el cual nosotros los creyentes vamos a ser juzgados. Pero ojo con esto es importante. No es un juicio donde esté en juego nuestra salvación, porque esto ya va a ocurrir en el cielo, este tribunal. Solo los creyentes, solo los verdaderos cristianos, los verdaderos creyentes que ya somos salvos. Entonces alguien se preguntará, para qué esto entonces? ¿Para qué este tribunal? ¿Para qué es necesario? Bueno, según lo que podemos ver en la Biblia, ¿cierto? Cuando nos acercamos a estos textos, la Biblia también nos enseña que van a haber galardones en el cielo. No hay Ujú. tanto detalle adicional más que lo que les voy a comentar en el material que van a recibir a partir de mañana, pero sí es importante entender que van a haber galardones en el cielo. Entonces, dice que vamos a ser juzgados por el Señor eh, por nuestras obras, de acuerdo a nuestras obras. Y dice Pablo en Corintios, ¿cierto? 3 que hay obras que son semejantes o van a ser semejantes al oro, a las piedras preciosas, ¿cierto? A la plata, y otras obras que van a ser semejantes a la madera, al heno y la hojarasca, cuando iban a ser probadas como por fuego, dice la Escritura. Entonces, no es que probablemente el fuego literal, porque dice como por fuego, usa una figura literaria ahí que ya hemos hablado de ella, un símil, dice como por. Entonces, no es que sea fuego literal, pero podemos entender que van a ser probadas nuestras obras en ese sentido. Entre otras cosas, Apocalipsis dice que el Señor Jesucristo glorificado tiene sus ojos como llamas de fuego. Entonces, el punto es que el Señor probablemente va a ver totalmente y para poder evaluar total y cabalmente cuál es la condición de nuestras obras. Entonces, el punto es este. Cuando uno echa, por ejemplo, la madera, el heleno y la hojarasca al fuego, ¿qué queda? No queda nada, queda ceniza solamente. Cuando echamos las piedras preciosas, plata, oro, al fuego, ¿qué ocurre? Se purifica. Entonces, la idea aquí en este tribunal de Cristo es que el Señor Jesucristo glorificado va a juzgarnos en pos de nuestras obras, como hayamos vivido, en otras palabras, nuestra vida cristiana aquí en la tierra. Y en función de eso, entonces, los creyentes recibiríamos galardones. Y algunos creyentes van a recibir más galardón, otros menos galardón y otros quizás no reciban galardón. El punto es, cierto, que esto tiene relación con cómo hayamos vivido nuestra vida cristiana aquí en la tierra. Entonces, la pregunta es, ¿vale la pena vivir nuestra vida cristiana de buena manera aquí en la tierra? ¿Vivir para la gloria de Dios? Por supuesto que sí. Algunos viven más para la gloria de otros, no, ¿cierto? Son creyentes también, pero hay diferencia en cuanto a esto. Y esto es lo que va a ser probado entonces en este tribunal de Cristo, que, insisto, incluye solamente a creyentes, ¿ya? Más detalles los van a poder tener a partir de mañana ya en el material y lo van a poder revisar en sus hogares con calma. El otro evento judicial que se ve al fin de los tiempos es el juicio del Gran Trono Blanco. Son dos Ujú. eventos diferentes. El primero es para creyentes, como lo acabo de mencionar. El segundo es para incrédulos. Y ese juicio del Gran Trono Blanco va a tener lugar ¿cuándo? Al final del reino milenial. Entre el final del reino milenial y el estado eterno, diríamos en ese sentido. Y ese juicio del gran trono blanco es solo para incrédulos. ¿Quiénes son los que van a comparecer durante el trono blanco? Los incrédulos. Todos los incrédulos a lo largo de la historia, ¿cierto? Que no resucitaron en la primera resurrección. ¿Se acuerdan que la primera resurrección hablamos solo para creyentes antes del milenio? Y después viene la segunda resurrección, que es después del milenio. Y Sí. ahí resucitan todos los incrédulos, aquellos que han partido a lo largo de la historia del mundo, ¿cierto? En rebeldía contra Dios, ¿se entiende eso? En ese aspecto de toda la historia, y ellos resucitan para que, para el juicio del gran trono blanco. ¿Quién va a jugar ahí? Cristo también, como juez de esta gente. Hay muchos detalles involucrados en eso que los van a poder tener a partir de mañana, si el Señor lo permite, para que los puedan revisar también con detalle, ¿cierto? Porque no quiero que se queden con ese vacío. Así que me comprometo que no se van a quedar con el vacío, les voy a entregar el material. Ya espero desde mañana ya pueda estar subido el material
para que lo puedan revisar con calmita. Pero aclaro la pregunta, una buena pregunta, hermano Patricio, son Tribunal de Cristo y el juicio del Gran Trono Blanco son dos eventos totalmente diferentes. Gracias, pastor. Muchas gracias por la aclaración. No se preocupe. Bien, hermanos, entonces para poder avanzar un poquito, tengo algunas cositas para hoy. Vamos a ver si logramos hacerlas todas. Eh, junto con eso, entonces, mañana van a tener su material. Avanzo entonces. Voy a compartir pantalla. ¿Logran ver esto, hermanos? ¿Se logra ver el material allí? ¿Me pueden Sí. avisar? ¿Sí? Perfecto. Ok, ahí estamos entonces. Voy a tratar de sacar esto porque se ven las viñetas allí. Voy a ver si es posible. A ver. Ocultar nombre, ocultar panel de video. ¿Puede ser ese? Ya. Algo ayudó por lo menos. Ocultar nombres de anotadores. Sales pequeños. Ocultar controles flotantes es. Ahí sí. Se ve mejor, ¿cierto? Imagino que sí. Ok. Bien, hermanos. Quería hacer un pequeño resumen hoy día, algunas cositas que creo que son súper importantes, particularmente por lo que les quiero mostrar después. Eh, Partimos nosotros nuestro curso con este esquema, ¿cierto? Yo les mencionaba allí, en este sentido, que esta imagen me servía para poder explicar algunas cositas que son importantes. ¿Se acuerdan? Decíamos, el tema central en la escatología bíblica es el reino. Hemos aprendido acerca de esto. Prueba de ello es que existen tres perspectivas, ¿cierto? Distintas entre sí. Hemos aprendido del premilenarismo, del postmilenarismo, del amilenarismo. Y hemos aprendido también que aunque existen estas tres perspectivas en el día de hoy en el mundo cristiano evangélico, esto es muy importante, no pueden ser todas iguales al mismo tiempo, o perdón, no todas correctas al mismo tiempo. Si fueran todas correctas al mismo tiempo, entonces estaríamos diciendo obviamente que hay un problema en la Biblia, así que no puede haber un problema en la Biblia. Son tres perspectivas distintas, pero obviamente no pueden ser todas iguales y correctas al mismo tiempo. ¿Cuál era la diferencia, hermano? Y esto es muy relevante, la hermenéutica. Si al final del curso nos quedamos con esto, yo quedo feliz, porque entiendo que se entendió un concepto muy importante, fundamental. Lo que hace la diferencia entonces es la hermenéutica, o sea, la manera en cómo interpretamos la profecía bíblica. Esa es la clave dentro de todo esto. Lo primero que observamos, ¿cierto? Aquí en la imagen tiene relación con el premilenarismo, decíamos, dispensacional, que es básicamente la posición, ¿verdad?, que nosotros que seguimos en este sentido y que hemos promovido, obviamente, a través en este caso, del curso. Si podemos ver este esquema rápidamente, que ya conocemos un poquito, vemos que partimos con la primera venida de Cristo, hay un periodo de tribulación de 7 años que corresponde a la semana 70 de Daniel, eso lo hemos visto. Hay un reino milenial, creemos en un reino milenial literal, de 1000 años literales, como ustedes lo han aprendido y estudiar también esta semana, ¿cierto? Y dentro de esto, ¿qué caracteriza esta posición? Que hay un rapto pretribulacional antes de la tribulación, una segunda venida, ¿cierto?, al final de la tribulación, y la segunda venida da origen a qué? Al reino milenial, ¿cierto? El cual el reino milenial termina entonces, al final tenemos un juicio, que es el juicio del Gran Trono Blanco, que van a estar estudiando esta semana, y después del juicio del Gran Trono Blanco, entonces tenemos la eternidad. ¿Cómo llegamos a esto, hermanos? Esto es muy importante que lo podamos considerar. ¿Cómo llegamos a esto? Con el método gramático histórico. Si nosotros interpretamos la profecía a través del método gramático histórico de manera literal, normal, llana, como lo hemos estado aprendiendo en las sesiones anteriores, entonces nosotros podemos llegar naturalmente a esta posición, a esta perspectiva. Esto es muy importante que lo recordemos porque hay cositas muy interesantes que espero mostrarles en un ratito. Entonces, esto es lo importante, hermano. Y esto lo reconocen tanto, obviamente, teólogos premilenaristas como también lo reconocen teólogos amilenaristas. Si interpretamos la Biblia literalmente, entonces llegamos a una perspectiva premilenarista de estas características. En segundo lugar, hemos hablado también en nuestro estudio a lo largo del curso del premilenarismo histórico, ¿recuerda? Y es muy parecido a nosotros. Partimos con la primera venida del Señor. También el premilenarismo histórico cree en una tribulación de 7 años, literal como nosotros.
cree, ¿cierto?, en un reino milenial, literal, igual que nosotros, el juicio final, trono blanco al final, ¿cierto?, del milenio y una eternidad definitiva. Muy semejante a nosotros. ¿Cuál es la diferencia entre el milenarismo histórico y el premilenarismo dispensacional? Básicamente tiene que ver con la idea del rapto. Nosotros ya hemos dicho, creemos en un rapto pretribulacional antes de la tribulación, y el premilenarismo histórico usualmente lleva el rapto al final de la tribulación, lo junta con el evento de la segunda venida de Cristo. Eso lo hemos estudiado, lo hemos visto los pros y los contras también de esto. ¿Cómo llegamos entonces a el premilenarismo, diríamos nosotros, histórico? Primero, ellos interpretan la Biblia también de la misma manera que nosotros, el método gramático histórico, eso es evidente. Interpretan la profecía también a través del método gramático histórico, principalmente, por eso llegan a este nivel de semejanza con la perspectiva dispensacional, pero ellos también se abren a otros métodos de interpretación, como por ejemplo esta idea de reinterpretar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Esto es algo muy común dentro de muchos premilenaristas históricos, no todos, pero la gran mayoría hoy, ¿cierto? Y eso hace que se den, entre otras cosas, algunas diferencias como las que acabamos de mencionar. Finalmente llegamos, ¿cierto?, a la perspectiva milenarista, que se parece en muchas cosas muy semejante a la perspectiva postmilenarista, como hemos ido aprendiendo a través del curso, pero nos centramos principalmente en esta hora en la perspectiva amilenarista, básicamente, hermanos, porque es la perspectiva que realmente, hermanos, ejerce una influencia muy grande hoy día en el mundo teológico. O sea, si usted me pregunta, pastor, ¿cuáles son las posiciones más prominentes hoy día en cuanto a este asunto? Yo podría decirle claramente y sin temor a equivocarme que son dos. Por un lado, el premilenarismo dispensacional, y por el otro lado el amilenarismo. Son las dos posiciones o perspectivas que están, pesan y diríamos mayormente hoy día más influyentes, diríamos, en el mundo cristiano evangélico en la actualidad. Podríamos decirlo de esa manera. ¿En qué consiste básicamente el amilenarismo? Lo vimos, ¿cierto? Acá está otra vez la referencia a la primera venida de Cristo, y ellos tienen acá la segunda venida de Cristo. Ambos creemos tanto en la primera como en la segunda venida de Cristo. Y también, ¿cierto?, en un juicio final, después al final de los tiempos y una eternidad. ¿Cuál es la diferencia sustancial? Y que es muy grande, tiene relación con entonces esto, ¿cierto? La idea del milenio, del reino. Y a diferencia nuestra, que creemos en un reino literal de 1000 años literales, como hemos aprendido, ellos abrazan la idea de un reino presente. Ellos dicen, ya estamos hoy día en el reino. Eso es lo que ellos proponen. ¿Y cuándo partió el reino? Allí, hace 2000 años atrás, ¿cierto? Con la primera venida de Cristo. ¿Y el reino va a terminar cuándo? Con la segunda venida de Cristo. Entonces allí termina el reino. Y el reino, y aquí, ¿cierto? Se dividen ellos también, porque algunos amilenaristas dicen que el reino hoy día es en la tierra y se consuma cuando una persona se convierte al Señor, ¿cierto? Cuando una persona se convierte a Cristo, entonces entra en el reino, ¿verdad? Un reino aquí en la tierra, ¿cierto? En el corazón, dicen algunos. Y otros proponen, ¿cierto?, que el reino es en el cielo, se está cumpliendo hoy día en el cielo. O sea, cuando un cristiano verdadero muere, entonces entró al reino. ¿Se entiende la diferencia? Unos dicen cuando un cristiano se convierte a Cristo, entró al reino. Y otros dicen que cuando el cristiano muere, entonces entró al reino. En eso consiste básicamente, estoy simplificando la idea, pero eso es. Ahora, el punto acá, hermanos míos, y esto es importante, ¿cómo llego yo entonces a esta posición? ¿Cómo puede una milenarista ser un buen milenarista? Y obviamente tenemos que decir que ellos también interpretan la Biblia con el método gramático histórico. Usted escucha a veces predicaciones de algún hermano amilenarista y él va a decir, no, nosotros interpretamos también la Biblia con el método gramático histórico, y eso es correcto. La diferencia está dónde? En que cuando llegan a la profecía, hemos aprendido, entonces ellos cambian el método, cambian la metodología y se abren a otras metodologías, como por ejemplo la alegorización de la profecía. O sea, ellos alegorizan normalmente la profecía bíblica, particularmente, hermano, el caso del milenio, como lo hemos estudiado en Apocalipsis 20. Ellos dicen no es literal, entonces lo alegorizan, ¿cierto? Espiritualizan, diríamos también, esos pasajes. ¿Qué más hacen? Al igual que el premilenarismo histórico o algunos seguidores del premilenarismo histórico, ellos también reinterpretan el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento. También hacen eso. Es muy común. Y otra cosa importante es la teología de pactos. La teología de pactos es un sistema teológico
¿cierto? Muy promovido en el mundo reformado hoy día. Muchos teólogos reformados son teólogos del pacto y también les voy a entregar por el WhatsApp un pequeño trabajito que hice estos días. Quise hacer algo para ustedes, para que ustedes tengan claridad de qué involucra esto de la teología de pacto. Muchas veces los hermanos escuchan este concepto teología de pactos y ellos piensan inmediatamente que esto tiene que ver con los pactos bíblicos, que ya estudiamos dentro de este curso. ¿Se acuerda? El pacto abrahámico, el pacto davídico, el nuevo pacto, y ellos piensan en eso. Pero tengo que decirles, hermano, que no tiene que ver con esto. La teología de pactos no tiene que ver con los pactos bíblicos. Es un sistema diferente que se ha elaborado hace mucho tiempo. Voy a entregarles material de eso para que lo puedan leer. Y no tiene que ver con los pactos bíblicos directamente. ¿Ya? Entonces, esto es muy importante que ustedes lo conozcan porque muchos de los hermanos que siguen el amilenarismo también abrazan la teología de pacto. Y esto nos lleva a una interpretación dogmática de la profecía, porque al final lo que ocurre es que toda la teología que se hace tiene que calzar con la teología de pacto. Y cuando se observa la profecía a través de la teología de pacto, entonces se termina, entre otras cosas, también en el amilenarismo. Pero les voy a entregar algo para que tampoco se queden con ese vacío. Bueno, y otra cosa más que normalmente se da, y lo vimos a través del estudio reciente, es que los amilenaristas o los hermanos que siguen esta posición del amilenarismo también muchas veces promueven la idea de la recapitulación de Apocalipsis. Eso está en el material que estudiamos. Básicamente ellos dividen Apocalipsis en 7 partes distintas de manera artificial. Luego, ¿cierto? Ellos básicamente dicen que cada una de esas partes en las que se divide Apocalipsis hablan exactamente de lo mismo. ¿Y qué es lo mismo? Hablan de todo lo que ocurrió entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. Y cada una de esas partes, las 7 partes, hablan de lo mismo, pero con más detalle. Es así, hermanos, como lo vimos en el material pasado, que cuando ellos llegan al final ahí en Apocalipsis, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 17 al 19, esa es una sección, y Apocalipsis 20 en adelante es otra sección. Entonces ellos separan, dicen, Apocalipsis 17 al 19 nos hablan de lo que ocurrió entre la primera y la segunda venida de Cristo. Apocalipsis 17 al 19. Pregunta, ¿cómo termina Apocalipsis 19? Termina con el regreso del Señor, con la segunda venida. Y luego dicen ellos, cuando llegan al capítulo 20, en vez de decir, bueno, primero viene la segunda venida y luego viene el milenio, que sería lo normal, ellos dicen, no, después de la segunda venida no viene el milenio, sino que Apocalipsis 20 hasta el final hablan de qué? De lo mismo que hablaba la sección anterior, desde lo que ocurrió entre la primera y la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Lo dicen de esa manera. Entonces separan la segunda venida del capítulo 19 de el milenio que comienza a desarrollarse en el capítulo 20. Entonces, hermanos, de esa manera se descompone el libro de Apocalipsis, se destruye la progresión natural del libro de Apocalipsis y por ende se termina en una, diríamos, interpretación totalmente distinta a lo que nos provee una lectura normal y natural allí del libro de Apocalipsis. Ahora, dicho eso, yo les citaba en el material, hermanos, estas semanas anteriores algunas posiciones, cómo los milenaristas interpretan Apocalipsis 20, ¿recuerda? Y note lo que dice Strimper o algo así, ¿ya? Él no me pida exactitud en la pronunciación porque es un nombre anglo, ¿cierto? Así que, pero note lo que dice. Podemos suponer fácilmente, dice él, que el número, haciendo referencia al milenio, número 1000, es simbólico. ¿Por qué? Porque los números se utilizan simbólicamente en todo Apocalipsis. Y hermanos queridos, yo quiero invitarles, si tienes tu Biblia allí, que me acompañes a Apocalipsis capítulo 1 en primer lugar. Apocalipsis capítulo 1. Esto es importante. Porque nota por favor la aseveración que el hermano está haciendo acá. Nota lo que dice. Podemos suponer fácilmente que el número es simbólico. Cuando habla de Apocalipsis 20 de 1000 años, dice simbólico. ¿Por qué? Porque los números se utilizan simbólicamente en Apocalipsis. Ahora, quiero que me acompañes a Apocalipsis capítulo 1, versículo 11. Noten lo que dice allí, hermano. Apocalipsis 1, verso 11. Dice. 10 y 11. Vamos a leer ambos pasajes para
tener en consideración el contexto. Apocalipsis 1, 10 y 11 dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Noten aquí, podemos saber que lo que se está oyendo allí no es un sonido de trompeta, es una voz potente. Noten lo que dice. Yo estaba en el Espíritu, Apocalipsis 1:10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, dice Juan, ¿cierto? El día domingo. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, ¿verdad? O sea, una voz potente, eso es lo que está diciendo. Sabemos que no es una trompeta literal porque usa un símil allí, una expresión, ¿cierto? Una figura literaria que se llama símil y que normalmente se expresa por medio de la palabra como, allí, como de trompeta. Pero noten lo que dice el verso 11, que decía, ¿te fijas? Y esa expresión que decía completa el verso anterior, dándonos a entender claramente que no era un sonido de trompeta, no era una trompeta que sonaba, sino que era una voz. Y esta voz decía lo siguiente, verso 11. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Obviamente una referencia al Señor Jesucristo. Y dice, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Note, hay un número acá. El número 7 está haciendo referencia a qué? A 7 iglesias, las 7 iglesias que están en Asia. Y note un detalle, hermanos. Este número no es simbólico. No se está usando de manera simbólica, sino que se está usando de manera literal. El texto dice claramente, a las 7 iglesias que están en Asia. ¿Y cuáles son estas? Se mencionan Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, la Odisea. ¿Cuántas son? Son 7. Entonces, cuando vemos esto, hermanos míos, nos damos cuenta que esta afirmación que este teólogo hace no es correcta. Dice, podemos suponer, dice él nuevamente, que el número es simbólico, el número 1000, Apocalipsis 20, cuando habla del milenio, dice, es simbólico, ¿por qué? Y no tiene el argumento, porque los números se utilizan simbólicamente, ¿dónde? En todo Apocalipsis. Eso no es verdad. Les acabo de dar un ejemplo, claro, práctico, que los números no se utilizan siempre simbólicamente en el libro de Apocalipsis y en la literatura profética. Entonces, esto es muy importante entenderlo, pero nos encontramos con cosas como esta en la literatura y muchos hoy día teólogos también proponen esto en la actualidad. Note lo siguiente, esto también ustedes lo tienen. Hermanos, el autor aquí es Anthony Joaquema. Hermano, yo he leído muchos libros, no muchos, pero algunos libros de autores amilenaristas a lo largo del tiempo. He tenido la posibilidad de leer varios a lo largo del tiempo. Saben, pocos como Joiquema. Joiquema, él es un hombre amilenarista. Para mí, él es un hermano verdadero, sincero, temeroso del Señor, que ama al Señor, que abrazó esta posición por tema de hermenéutica, evidentemente, y otras cosas más. Pero él es un buen hermano. El libro que él escribió, de donde saqué esta cita, de hecho, es un libro muy, muy bueno. Me ha ayudado a mí mucho para poder entender el amilenarismo de mejor manera, de una manera más objetiva. Y lo destaco porque él no es un hombre crítico, así despiadado de aquellos que tenemos otras posiciones distintas a la de él. Es un hombre que demuestra un carácter cristiano. Otro que podría mencionar, perdón, eh, también podría ser Guillermo Hendrickson. Él tiene una serie de comentarios maravillosos, hermano, muy buenos comentarios de la Biblia. Milenarista, evidentemente. De hecho, Hendrickson es quien promovió la idea esto de la recapitulación de Apocalipsis, quien hizo resurgir esta forma de interpretar Apocalipsis que a mi entender, hermano, es totalmente equivocada, errada, todo lo que usted quiera. Pero tengo que destacar también que el hermano, él demuestra un carácter cristiano maravilloso y los comentarios que él tiene, aunque en estas áreas proféticas no estamos de acuerdo, es un hombre extraordinario. Lo recurro a él constantemente, sus comentarios son muy buenos en ese aspecto. Y Joaquema es otro de estos. Es un muy, muy buen hermano. Pero note esto, cómo él explica esta idea de Apocalipsis 20. Dice, ya que el número 10 significa integridad, y puesto que 1000 es 10 elevado a la tercera potencia, podemos pensar en la expresión 1000 años como un periodo completo, un periodo muy largo de duración indeterminada. Note, el milenarismo, ¿qué es lo que enseña, hermano? Que nosotros ya estamos en el milenio. ¿Cuándo partió el milenio? Con la primera venida de Cristo. ¿Cuándo termina el milenio? Con la segunda venida de Cristo. Eso enseña la milenarismo. Entonces, pero note por favor la interpretación que ellos hacen. Y lo dice de esta manera, dice, ya que el número 10 significa integridad, hermano querido, dígame esto.
¿Dónde dice la Biblia que el número 10 significa integridad? ¿Dónde está eso en la Biblia? No, esto es importante. Luego dice, ya que el número 10 significa integridad, dice él, pero la Biblia no lo dice, y puesto que 1000 es 10 elevado a la tercera potencia, no tiene una operación matemática aquí, 1000 es 10 elevado a la tercera potencia, podemos pensar, dice él, en la expresión 1000 años como un periodo completo, un periodo, note, muy largo de duración indeterminado. El punto acá, hermanos queridos, es que una afirmación como esta no sale del texto. El texto dice 1000 años. Y hay progresión, como lo vemos y como lo estudiamos esta semana recién pasada. Hay progresión en el pasaje. Dice, parte el texto ahí en Apocalipsis 20 diciendo que Satanás es atado por 1000 años. Y luego termina diciendo que después de 1000 años Satanás es desatado. O sea, hay progresión natural. No dice, hermano querido, bajo ninguna circunstancia que es un tiempo indeterminado. Esta aseveración, hermanos míos, con lo excelente, hermano, que parece ser este autor, note, no es una aseveración bíblica, eso no está en la escritura, no sale del texto una aseveración como esta. Cité también a Warfield, está hablando, mire, el libro es de 1929 y hace lo siguiente, Joaquín partía con el número 10, ¿verdad? Note lo que hace Warfield, dice, el sagrado número 7 comienza con el número 7, note, en combinación con el número igualmente sagrado 3 forman el número de la perfección santa. Entonces, y cuando este 10 se ubica en 1000, el vidente ha dicho todo lo que podía decir para transmitir a nuestra mente la idea de integridad absoluta. Otra vez, note la interpretación. Dice que el sagrado número 7, en combinación con el número igualmente sagrado 3, forman el número de la perfección santa. Hermano, que sería 10. Hermano, el número, la Biblia nos dice, ¿por qué el número 7 es sagrado? ¿Por qué el número 3 debería ser sagrado? No lo dice la Biblia. Y dice que estos tres forman el número de la perfección santa. ¿Por qué el número 10 es el número de la perfección santa? ¿Dónde dice la Biblia eso? Entonces, dice él, llegando a esa conclusión, que no está en la Biblia, dice, entonces, y cuando este 10 se cubica en 1000, o sea, otra vez, 10 cubicados, ¿cierto? A 1000, 10, ¿cierto? Elevado a 3, dice que sería 1000. Entonces dice, el vidente ha dicho, o sea, el profeta, ha dicho todo lo que podía decir para transmitir a nuestras mentes, ¿qué es lo que quería transmitir el profeta según Warfield con ese número 1000, con el milenio? La idea de integridad absoluta. Y la pregunta, hermanos, que yo me hago es, ¿dónde dice la Biblia, ¿cierto? Que hay en Apocalipsis 20 ese número 1000 significa integridad absoluta. ¿Se entiende un poquito la idea? Entonces, hermano, de esto trata este asunto. O sea, después de todo lo que hemos estudiado, después de todo lo que he tratado de transmitirle en cuanto a la hermenéutica, en cuanto a la interpretación, cierto, gramático-histórica versus estos otros sistemas de interpretación. Entonces, hermano, note por favor las diferencias que hay. ¿Por qué yo estoy tranquilo con lo que creemos? Yo estoy tranquilo porque lo que creemos, lo que yo creo, hermano, lo puedo encontrar en la Biblia. Esa es la razón. Por eso estoy tranquilo con mi conciencia en función de lo que creo, porque lo que creo sé que está en la Biblia y lo puedo encontrar en la Biblia. ¿Es difícil a veces? Sí. ¿Cuesta armonizar algunas cosas? Sí, porque es lenguaje profético, porque hay muchos símbolos, ¿verdad? Figuras literarias que se conjugan allí, que hacen difícil a veces la interpretación, pero no imposible. Pero note, lo que yo creo está allí en la Biblia. Y si vamos a Apocalipsis capítulo 20, note, le invito a que podamos ir allí ya que estamos en esto, hermanos queridos, y ustedes han podido estudiar esta semana al respecto. Hermanos míos, por favor, noten lo particular, lo preciso, lo claro que es la escritura, evidentemente allí. Note, por favor, verso 20 dice, capítulo 20, Apocalipsis 20. Verso 1. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano y prendió el dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por cuánto, por 1000 años. Mire cómo comienza, atando a Satanás por 1000 años. Luego dice, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos, ¿cuánto? 1000 años otra vez. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Hay un propósito, Dios tiene un propósito por el cual tiene que atar a Satanás por 1000 años. Y es que no engañe más a las naciones durante el reino milenial. Luego dice,
Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y que vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Los creyentes verdaderos que resultaron en la primera resurrección vivirán con Cristo, reinarán con Cristo 1000 años. Eso dice el pasaje. Luego dice el verso 5: pero los otros muertos, note, los incrédulos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Se terminan los 1000 años, vuelven a resucitar los incrédulos ahora para enfrentar el trono blanco, como lo hablábamos recién. Luego dice el verso 6: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años, verso 7, se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, etcétera, etcétera. Entonces, note, hay cronología allí. Yo en el material le ponía, ¿cierto? Les colocaba esta idea de el milenio, de hecho, era una parte, una sección, dentro de una sección mucho mayor que se da a conocer por medio de visiones que Juan, inspirado por el Espíritu Santo, comienza a revelar. Y por eso Juan dice, y vi esto otro, y vi esto otro, y vi esto otro. Entonces es una parte pequeña de una secuencia que es mucho mayor y que comienza antes y que se extiende hasta después. Entonces, cuando nos acercamos al texto, esto es muy claro, es muy, muy evidente, es muy notorio. Entonces, cuando yo veo esto, hermano querido, veo nuestra doctrina, yo encuentro nuestra doctrina en la Biblia, la encuentro en el texto. Pero cuando veo esta idea milenarista, ¿no? De lo que acabamos de ver, y yo cité personas milenaristas, distintas personas, y podría haber citado más, pero obviamente no puedo hacerlo tan largo, pero ahí está. Hermanos, note, son nuestros hermanos, les amamos, sin ninguna duda. Pero esto que ellos proponen allí no está en el texto. Ese es el punto, no está en el texto. Y si alguien me dice, no, es que el milenio no es literal, ¿cierto? Y todo lo otro, entonces, hermano, esa idea, ojo, tendría que salir ¿de dónde? Del texto, no de otro lugar. Entonces, es lo que le he dicho durante todo el curso, no podemos llevar pensamientos a la Biblia, sino que tenemos que sacar lo que está allí en la Biblia. Eso es lo que hace la diferencia entre una sana doctrina y una que no lo es. ¿Cierto? Nosotros sacamos lo que está en la escritura. Esa es la tarea de un predicador, de un maestro, sacar lo que está en la Biblia y no llevar a la Biblia lo que evidentemente no está allí. Hermano, no sé si se entiende un poquito esto. Quiero abrir un poquito la conversación, si hay alguna observación, alguna pregunta, algo que haya saltado ahí a la vista. Mario, adelante. No, profe, en general está todo claro, pero la pregunta entonces es, ¿cómo ellos calzan entonces todos los acontecimientos futuros? Porque ya Jesús se murió, Jesús volverá. Entre eso estamos viviendo, o sea, estamos viviendo los 1000 años o el milenio hace cualquier rato. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con las bodas del Cordero, con el tribunal de Cristo? ¿O todo esto ellos lo meten al final del saco? El juicio, ¿dónde está las guerras, por ejemplo, de Gog y Magog? ¿O dónde meten el juicio de Satanás al final? ¿Todo lo tiran para el final? Las trompetas y todas esas cosas, ¿cómo lo hacen entonces? Sí, el tema, Mario, básicamente muchos, bueno, no podemos meterlos a todos en el mismo saco porque son distintos, como hemos visto, hay diferencias entre ellos también, pero en muchos casos, muchas de estas cosas, ¿cierto? Las tiran al final, ¿cierto? Como tú dices, o en muchos casos también alegorizan simplemente los pasajes. O sea, todo es espiritual, nada de eso es literal, entonces es espiritual. Algo que a mí me ha ayudado un poquito, como digo, es leer literatura milenarista, donde me ayuda a clarificar un poco los conceptos, pero aún ellos mismos muchas veces no explican el todo. Por ejemplo, hay una teología sistemática que a mí, por ejemplo, me gusta mucho, la tenía por acá, ¿dónde la dejé? Um, no está, bueno, cuando termine la clase la voy a encontrar, pero la tengo acá. Es de una autora milenarista, Berghoff. A mí me encanta, él es muy profundo, es alemán, muy, muy teólogo, él, muy, muy profundo. Entonces, ¿sabe? Es muy interesante, él plantea la posición, ¿cierto?
no premilenial de él, que la abraza, pero cuando llega a la escatología no desarrolla todo en extenso como uno esperaría que lo hiciese. Y él es un buen teólogo. Entonces, evidentemente pasa mucho eso también, en ese sentido. Entonces, lo importante que, que, que lo que quiero, he tratado de recalcar a lo largo de todo este tiempo, hermanos, es que nosotros otra vez nos llevamos pensamiento a la Biblia, sacamos lo que está allí, y estas interpretaciones que les he mostrado, por ejemplo, a modo de ejemplo, expresan un poquito, ¿cierto?, dónde se puede llegar cuando tú decides en tu corazón abrirte a otros sistemas de interpretación, hermanos, y ese es el punto. Yo siempre digo, cuando uno se abre a la posibilidad de alegorizar pasajes, uno sabe dónde comienza, pero no sabe dónde vas a terminar. De hecho, es muy común que muchos teólogos que comenzaron alegorizando la profecía, después terminan alegorizando Génesis, por ejemplo, y terminan diciendo que los días de la creación ya no son días literales, sino que son días alegóricos, ¿cierto? Y pueden ser millones de años, por ejemplo, y todo ese tipo de cosas. Eso ocurre, pero eso obviamente otra vez tiene que ver con lo mismo. Entonces, es peligroso esto desde mi punto de vista, es peligroso. Cuando alguien sale de los límites del método gramático histórico de interpretación, sabes dónde comienzas, pero no sabes dónde termina. ¿Alguien más, hermanos? ¿Alguna otra observación? ¿Pregunta? ¿No? ¿Se entiende la idea? Ok, Sí, pastor. perfecto. Bueno, entonces quiero que estén muy atentos, hermanos, a los próximos 7 minutos. Bueno, ¿por qué? Porque les quiero mostrar un video. Ya, un videito cortito, 7 minutitos. Pero quiero que estén muy atentos. Si quieren tomar nota, pueden tomar nota. El video que les voy a mostrar es de un hermano, ¿cierto? Ustedes quizás lo conocen, alguno es de César Vidal. ¿Alguien conoce aquí a César Vidal? ¿Puede levantar su manito? ¿Sí? Bueno, a mí me encanta leer a César Vidal. Él tiene muchos libros, es un hombre muy dotado, Dios le ha dado mucha capacidad intelectual, él es un hombre que ha escrito muchos libros, es abogado, algo de periodismo, qué sé yo, un montón de títulos. Y yo he sido muy bendecido por mucho de lo que él escribe, hermanos queridos. Es una persona muy, muy capaz. Pero saben, él tiene un problema muy serio con nosotros, con los premilenaristas dispensacionales. Él está en estos días promoviendo una Biblia de estudio. Va a salir ahora una Biblia de estudio, César Vidal. Y, y ustedes a lo mejor se preguntaban, pero pastor, ¿por qué tuvimos que ver, cierto, las perspectivas, cierto, y quizá hermenéutica, y por qué esto, y por qué aquí, por qué allá, cierto? Podríamos haber ido al tiro a la profecía y listo nomás, ¿cierto? Se acabó el problema. Pero hermano querido, el tema es este, que hoy día estamos en este mundo inmerso, hay redes sociales, tenemos hermano mucha influencia. Ahora, yo le decía, 20 años atrás era más fácil pastorear una iglesia porque uno enseñaba a la iglesia y los hermanos se quedaban con lo que estudiábamos en la iglesia. Ahora no, ahora los hermanos están un par de horitas en la semana en la iglesia, en el culto, y luego están en YouTube y están en redes sociales, en TikTok, qué sé yo, recibiendo mucha información. Yo quiero que escuchen lo siguiente, hermanos míos, porque creo que es bueno, después de todo lo que hemos estudiado y aprendido, es bueno saber, ¿cierto?, algunas cosas, digamos, desde la vereda de enfrente. Yo quiero mostrarles esto para que ustedes lo conozcan. Voy a tratar de ponerlo. Ustedes me avisan si escuchan el audio. Bueno, por favor, voy a ver si logro poner esto por aquí. Se supone que lo tenía medio listo. Voy a ver si es factible. Deme un segundito. Estamos en vivo y en directo, ya ustedes saben eso. A ver si podemos compartir algo acá. Ahí está. Ok, a ver. Hermanos, ¿logran escuchar algo del audio? Por favor, me interesa el audio, si me confirman. Exacto. Entonces, respecto. ¿Logran escuchar eso? Sí, Perfecto. Gracias, hermano. Vamos a ver 7 minutitos solamente de este video. Bueno, así que les pido que lo escuchen atentamente. Afírmense bien, siéntense bien, por favor, en su silla. Siéntense bien, no se van a caer por ahí. Y luego lo comentamos un poquito. A preguntas de este tipo, que mucha gente también se hace, el caso de la posición en cuanto a Romanos capítulo 11, el tema de Israel, ustedes que a veces utilizan toda una visión dispensacionalista clásica para hablar
de la posibilidad de dos pueblos como tal, y se utiliza alguna que otra justificación bíblica. ¿Cómo hace el acercamiento a la Biblia de estudio César Vidal a esa temática y cuál es la posición más o menos escatológica que presenta? Bueno, vamos a ver, la Biblia de estudio presenta todas las visiones escatológicas, es decir, que llegas a Apocalipsis y te va a explicar todas las posiciones sobre el milenio. Tú llegas, por ejemplo, al libro de Apocalipsis y te va a explicar las distintas escuelas de interpretaciones. Es decir, ese es un material que la gente tiene que tener. Ahora bien, para todas las posturas, es decir, no trata de hacer como una defensa de ninguna. No, te presenta todas las posturas para que las entiendas, pero claro, te tiene que decir que el dispensacionalismo es un invento de ayer por la noche. Es decir, el dispensacionalismo es un sistema de interpretación escatológica que inventan dos jesuitas españoles, que se llamaban Lacunza y Rivera, con la intención de parar a la Reforma. Y claro, la manera de parar a la Reforma es que la gente no piense que el hombre de pecado y el anticristo es el papado, como pensaban los reformadores, pero también los reformadores anteriores a la Reforma del siglo XVI. Entonces esta gente se inventa que va a ser un tirano en el futuro. Y eso es algo que no cuela, por decirlo de alguna manera, no convence al mundo protestante, que tenía un conocimiento de la Biblia bastante más sólido que el que se produce hoy en día, desgraciadamente. El dispensacionalismo se muere con los jesuitas Lacunza y Rivera, y va a volver a aparecer en el siglo XIX, pero va a aparecer en el siglo XIX gracias a una señorita escocesa que tiene una visión en la cual le aparece que Cristo viene primero a por su iglesia y después, al cabo de 7 años, viene con su iglesia para consumar la historia. Es decir, una venida de Cristo en 2 fases. Conservamos, y yo lo cuento en la Biblia de Estudio, se conserva las notas de la persona que refirió las visiones de Margaret MacDonald, que era como se llamaba esta escocesa. Y en esas notas esta persona dice: lo que dice esta chica no lo ha enseñado nadie nunca. Esto del arrebatamiento pretribulacional no se ha enseñado jamás. Y tenía razón. Hasta las visiones de Margaret MacDonald evidentemente no lo enseñó nadie. Y en ese sentido, pues la Biblia de estudio, lógicamente, te da el material histórico, pero sobre todo enfatiza el contenido de la Biblia. Por ejemplo, caso que me parece evidente, la profecía de las 70 semanas. Tremendo. El sistema dispensacionalista, bueno, hay todo un apartado sobre la profecía de las 70 semanas. El sistema dispensacionalista pretende que hay 69 semanas que se cumplieron y queda por ahí en el aire una semana 70 que se va a cumplir. Esto es un disparate en términos históricos, bíblicos e interpretativos verdaderamente colosal. Esto está a la altura teológica de los disparates de los testigos de Jehová, de los adventistas del séptimo día. Vamos a ver, y voy a dar algunas razones. Primero, los cristianos siempre creyeron que las 70 semanas se habían cumplido en el siglo I. Y no solamente los primeros cristianos. Uno va a los escritos de Lutero, uno va a los escritos de Calvino, de los teólogos reformados. Las 70 semanas se cumplieron en el siglo I. Nadie creía que había por ahí una semana 70 flotando para cumplirse en el mundo. Esto tiene razón de ser, pero hombre, claro, lo que pasa es que hay que saber historia. Y cuando tú empiezas a contar las 70 semanas desde su punto de inicio, que Daniel te lo dice con toda claridad, la semana 69 acaba cuando aparece el Mesías, cuando aparece Juan el Bautista y el Mesías. Y la semana 70 viene a continuación. Y a la mitad de la semana, como dice Daniel, mataron al Mesías. Y después de eso se produce la destrucción del templo, que efectivamente se produjo después de esa semana con la destrucción del templo en Jerusalén en el año 70. Para que te encaje 69 semanas y te quede una semana por ahí flotando, insisto, es un disparate, porque además en la Biblia no existe jamás una profecía que se parta, que se divida y que quede un trozo por ahí. Jamás, no hay una sola en la Biblia. Realmente, para hacer eso, el dispensacionalismo tiene que colocar unas fechas que son falsas.
tiene que crucificar a Jesús en un año en que Jesús no fue crucificado y tiene que empezar a contar desde un punto de inicio que no es el que aparece en el libro de Daniel. O sea, simplemente cualquiera que sepa historia echa cálculos con papel y lápiz de las 70 semanas y se da cuenta de que la interpretación dispensacionalista es una pavada colosal. Insisto, está a la altura de las interpretaciones escatológicas de testigos de Jehová o de adventistas del séptimo día. Luego, la gente que cree en el dispensacionalismo, esperamos que creerá además en la Trinidad, en la justificación por la fe, pero como sistema escatológico es tan ridículo y tan carente de base como en el caso de estas sectas milenaristas. Y además, para terminarlo de arreglar, el dispensacionalismo, como cualquier escuela de interpretación, ha producido sus frutos. Y los frutos que ha producido no han podido ser peores. Han sacado a los evangélicos de preocuparse por el mundo en el que viven, esperando década tras década que el arrebatamiento está a la vuelta de la esquina. Y los evangélicos han salido de la educación, y han salido de la academia, y han salido de la vida pública, y han salido de la economía, porque los habían engañado con un sistema escatológico falso que les decía que en este otoño viene el arrebatamiento, como por cierto, Sí, es cierto. que lo sigue repitiendo. Es cierto, eso es verdad. Ok. Ahí está. ¿Qué les parece? Cuéntenme. ¿Cómo quedamos? ¿Cuál es su apreciación? ¿Quedó asustado? Qué No, fuerte. Optimismo. yo, Sí. ¿Alguien? Hermano Patricio, cuéntenos su apreciación. bueno, la apreciación es que César Vidal parece que no reparó en que las semanas de la profecía de Daniel eran semanas de año y no de días, primero que Ujú. todo. Entonces ahí ya tiene un error a su haber. Eh, y como todo lo que estudiamos, quedó bastante claro que las 69 semanas ya se cumplieron. eh, lo revisamos, evidencia bíblica, lo dimos vuelta para arriba y para abajo. El cumplimiento de las 70 semanas, Nehemías, Daniel, Mateo, en fin. Ok. Y la semana 70 está claro también que son 7 años donde se vuelve a reforzar con Isaías, con Mateo, en términos de que vamos a tener esos 3,5 años de reinado del anticristo en una forma encubierta, y los 3,5 años finales cuando ya se revela en su esencia maligna eh, Perfecto. a la humanidad. Entonces, no, Muchas no gracias. me, no me cuaja por ningún lado lo que dice ese servidor. Gracias, hermano querido. Mi hermana Judith me está levantando la manito. Hermana Judith, Hola díganme. hermanos, ¿cómo están? Hola, hola. Quedé impactada. Lo primero que pensé, sinceramente, que está loco. O sea, todo lo que hemos estudiado, como decía el hermano recién, todo el fundamento bíblico, todo, o sea, de verdad no, me parece como que casi no hubiese leído él la Biblia, porque, no sé, yo siento que nosotros, o por lo menos mi experiencia en este curso, se reforzaron muchas cosas que yo crecí escuchando en la iglesia y ahora tengo como el fundamento de decir, yo creo esto por esto, y todo en base a la Biblia. Por eso la postura con la que crecí ahora está mucho más arraigada porque tengo el fundamento bíblico, incluso, no sé, para conversarlo con cualquier persona que no sea creyente. Entonces me parece, pero así ya, y tildarnos como a nosotros prácticamente de locos, que somos casi como una secta, me parece, pero hasta de una falta de respeto con los hermanos, pero sí, impresionante. Eh, Cuando me puse a estudiar la semana 70, el horror que va a haber, o sea,
¿dónde todos los eventos que van a ocurrir y que le doy gracias al Señor de que nos va a venir a buscar antes, no me cuadra? Entonces yo digo, es gente que ha estudiado la Biblia, más encima va a ser una Biblia con todas las posturas escatológicas y que él lo trate casi como con una barbaridad. Nuestra postura me parece, pero de verdad que está loco. No tengo otro calificativo para el caballero. Ojalá se recupere. Eso, pero me Muy impactó, de bien. verdad, estoy impactada. Gracias, hermana. Gracias, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Algo que decir? ¿Cortito? ¿No? Sí, Mano pastor, Rodrigo. claro, porque si se cumplió la semana 70 y él dice que eso ocurrió con la destrucción del templo, desde la muerte de Cristo a la destrucción del templo pasaron 37 años. eh, y bueno, supongamos que es así. En estos 2000 o estos 1900 años que han pasado, ¿dónde se ha producido lo que está escrito que se va a producir después de la semana 70? No, 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 no ha ocurrido nada de eso. O sea, el reino milenial, todo eso debería haber ya ocurrido, porque Correcto. por eso no, también no me cuadra por ningún lado. Gracias, hermano. Bueno, a mí me pasó un poco lo mismo. Por eso él hacía, hermano, referencia. Mire, yo he leído varios autores amilenaristas. Berhoff, Anthony Hoekema. He leído, por ejemplo, como le decía, Hendrickson. He visto varios. De todos ellos, sinceramente, lo que les mencionaba, hay hermanos buenos, hermanos en el Señor. O sea, yo personalmente jamás me atrevería a decir de una milenarista lo que César Vidal dice de nosotros como premilenaristas. Jamás me atrevería a decir algo así. Entonces, yo veo que hay algo de arrogancia, como decían algunos de ustedes, allí en este tema. Él es un hombre muy erudito, con muchos títulos, con muchos libros, es un hombre muy conocido, reconocido, y tiene cosas excelentes que yo valoro de él. Y nunca me atrevería a decir, por ejemplo, de él algo parecido a lo que él dice de nosotros. Entonces, creo que hay un problema allí, ¿cierto? Que evidentemente no termina de cuajar, como alguien decía. Dejando eso de lado, hermano, como digo, y habiendo leído otros amilenaristas que son hermanos realmente respetuosos, que ellos han abrazado esa posición porque han abrazado todo este tema, este aparataje hermenéutico distinto y llegan a esas conclusiones. No obstante, hermano, puedo ver que hay otros que sí abordan esto con altura de mira, con respeto, como ustedes decían, con amor, si al final de todo somos creyentes, se supone, o sea, tiene que haber amor entre nosotros. Podemos estar de desacuerdo en algo, pero eso no debe evitar que nos amemos los unos al otro, eso la Biblia es clara en cuanto a eso. Y bueno, lo que hice, hermano, fue que me tomé el tiempo de hacer un listado y se los quiero compartir rapidito, ya estamos en la hora, así que, pero hice un listado y a ver si puedo mostrarlo acá. ¿Lo están viendo eso? Está ¿Sí? cargando, ahí está, sí. Perfecto. Entonces, y lo hice de este modo, hermano, algo muy superficial nomás. Ahí está. Le puse así, César Vidal y el dispensacionalismo. Y tomé el video, básicamente lo que hice, hermano, y comencé a buscar algunas cositas, o sea, a tomar nota de algunas cosas que él mencionaba. Básicamente fue eso, nada del otro mundo. Y note, lo primero que él dice es esto, que el dispensacionalismo es una invención, dice él, reciente. No sé si se percató, ¿cierto?, de eso. Y la verdad, hermanos queridos, es que la mayoría de los amilenaristas han abrazado, por ejemplo, yo les decía, la teología de pacto. La teología de pacto, ¿cierto?, es un sistema teológico, ¿ya? Y no tiene que ver con los pactos bíblicos directamente. Y yo les mencionaba que eso, todos los sistemas teológicos, incluyendo la teología de pactos, que abrazan la mayoría de los amilenaristas o gran parte del mundo amilenarista, y el dispensacionalismo son sistemas teológicos todos por reforma, o sea, siglo XVI en adelante. Entonces, cuando César Vidal dice que el dispensacionalismo es una invención reciente, dice de ayer en la noche, eh, eso no es objetivo lo que él está diciendo. Y por otro lado, insisto, es tan reciente como lo es, en cierto modo, la teología de pacto, que en ese sentido él al parecer no tiene ningún inconveniente con lo otro, sí con esto, no con lo anterior. Entonces, hermano querido, eso es lo primero. El dispensacionalismo no es una invención reciente, y es reciente en el sentido que
después de la Reforma, ¿cierto? Post-Reforma, siglo XVI en adelante, ¿cierto? Se desarrolló el dispensacionalismo, usted ya lo aprendimos, lo estudiamos, eso, siglo XIX, ¿cierto? Entonces, en realidad, un argumento no tiene mayor relevancia. En segundo lugar, el dispensacionalismo, dice él, fue creado por dos jesuitas españoles, Lacunza y Rivera, para contrarrestar la reforma. Eso es otra cosa que él menciona. Ahora, hermano, para que usted sepa, Lacunza, él fue efectivamente un sacerdote, digamos, jesuita, católico. Para que usted sepa, él vivió en Chile. Si alguien quiere saber más, yo le animo que después busque ahí en Google, lo googlee allí a Lacunza y se va a encontrar de que este hombre estuvo en Chile acá mucho tiempo. Y sabe lo interesante acá, porque él lo pone como algo que fuera totalmente negativo. Yo no soy, y quiero decirlo claramente, no soy seguidor de los jesuitas, ni mucho menos. Lo que me llama la atención de esto es que los jesuitas son católicos y la Iglesia Católica, ¿cierto? Históricamente ha sido amilenarista porque interpretaron la profecía siempre de manera alegórica. Eso desde la Edad Media, ¿se acuerda? Con Agustín de Hipona en adelante, eso lo estudiamos. Y resulta que lo que es llamativo que dentro de la Iglesia Católica, dentro de un contexto, ¿cierto? Totalmente amilenial, surgieron personas de ahí en medio que terminaron siendo premileniales. Entonces, para mí, lejos de tomar esto como algo, un argumento válido para denostar al premilenarismo dispensacional, para mí esto es nada más que una prueba más fehaciente de que cuando una persona, ¿cierto?, interpreta la profecía literalmente o gramaticalmente, y finalmente llega naturalmente ¿a qué? Al premilenarismo. Estos son hombres que surgieron dentro del catolicismo romano, ese es el punto. Entonces, para mí, otra vez, el argumento no es un argumento, digamos, de peso en cuanto a este asunto. Otra cosa que él mencionaba, la idea, dice, en el dispensacionalismo, es que la gente piense que el anticristo no es el Papa, como creía la Iglesia protestante y los reformadores. Entonces él dice que estos jesuitas, ¿cierto?, para contrarrestar la reforma religiosa de Lutero y todo esto, que se ha iniciado con Lutero, Calvino y lo demás, entonces inventaron el dispensacionalismo, dice él, para, ¿cierto?, contrarrestar la reforma. ¿Por qué? Porque los reformadores creían que el anticristo era el Papa, el papado, la Iglesia Católica, en otras palabras. El papado era el anticristo. Entonces ni siquiera para muchos era una persona puntual, sino que era una institución, por así decirlo, para muchos lo ven de esa forma. El papado, algunos hablan del papa, pero algunos también del papado en términos más generales. Al parecer, César Vidal cree eso, por lo que él dice allí, al parecer él está de acuerdo con que el anticristo entonces sería el papado. Pero el problema, hermanos, es que nosotros estudiamos sobre el anticristo y evidentemente no hay a la luz de la escritura. Otra vez, si nos acercamos a la profecía de una manera dramático-histórica literal, hemos visto una afirmación como esta no calza con la escritura. Parecer él sí lo cree, pero evidentemente esto es relativamente fácil, ¿cierto?, de observar y de medir. En cuarto lugar, dice, el dispensacionalismo se muere en el siglo XVI con la Cunza y reaparece en el siglo XIX con las visiones de la escocesa Margaret MacDonald. Y aquí yo encuentro un argumento, hermano, con todo cariño lo digo, pero eh, digamos, siento que no hay mucha integridad acá. Porque, por ejemplo, si yo tengo que hablar con una milenarista y la milenarista quiere conversar conmigo y quiere discutir, entonces ¿yo de qué hablo con él? No hablo ni siquiera del milenarismo, hablo de hermenéutica, por ejemplo. Entonces, lo que yo veo acá, que para mí es y lo digo con cariño, hermano, pero creo que es un argumento bien básico, que es tomar lo peor del dispensacionalismo, o sea, lo peor del dispensacionalismo, ¿cierto? Tomarlo y exponerlo encima de la mesa para denostar la posición teológica. O sea, vos con los peores casos, las peores personas que pueda encontrar para poder hacer notar, ¿cierto?, de que esto está mal. Y hermanos queridos, esto para mí no es un análisis muy objetivo, especialmente viniendo de una persona tan erudita, tan instruida como él, porque uno esperaría de él un análisis serio, ¿cierto?, objetivo, y debería ser más bien hermenéutico, teológico, y no de este tipo. Por otro lado, hermanos, dentro del mundo reformado hay casos también nefastos, ¿no? Personas
eruditos dentro del mundo reformado que, aunque eran quizá grandes teólogos, eran, digamos, sus vidas eran cuestionables. Eso también existe. Entonces, no por eso, ¿cierto? Yo podría decir, es que todo el sistema reformado está mal porque hay ciertas personas, ¿cierto? Que no demostraban, ¿cierto? Una vida cristiana piadosa o algo por el estilo. Entonces, creo que el argumento, sinceramente, es un argumento bastante básico, especialmente viniendo de alguien como él, que yo todos sabemos tiene mucho conocimiento y mucha capacidad. En quinto lugar, dice que la semana 69 acaba cuando aparece el Mesías. Note un detalle, esto es interesante, hermano. Él dice, ¿se acuerda? La Biblia dice, y quiero invitarle, mire, si tiene ahí su Biblia a mano, vaya, acompáñeme allí a Daniel capítulo 9, un texto que ya conocemos, ¿cierto? La semana 70, ¿cierto? La profecía de las 70 semanas. Vamos ahí, hermanos, a Daniel capítulo 9, rapidito, para poder hacer solamente este alcance. Daniel capítulo 9, ¿cierto? Daniel 9, versículos eh, 26, ¿verdad? Daniel capítulo 9, si lo tiene allí, lo puede buscar. Verso, verso 26. Pero note lo que dice primero. Dice que la semana 69, ¿cierto? No acaba, dice, acaba, perdón, cuando aparece el Mesías. ¿No te parece un tema de semántica? Si pasa rapidito, no hay mayor trascendencia, no tiene tanta trascendencia, pero note. Ahora, la pregunta es, hermano, ¿la semana 69 acaba cuando aparece el Mesías? Esa es la pregunta. Y cuando nosotros vemos el texto, hermano, acá nos damos cuenta que la semana 69 no acaba cuando aparece el Mesías, pues en estricto rigor acaba antes de que aparezca el Mesías. No sé si usted se fijó allí en el verso 26, dice, note, y después de las 62 semanas, o sea, 7 semanas y 62 semanas, ¿recuerda? O sea, 69. Después de la semana 69, esa es la idea. Dice, y después de las 62 semanas, o de las 69, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Note, ¿cuándo se quitará la vida al Mesías? Después de las 69 semanas. Y él dice que la semana 69 acaba, termina la semana 69 con la aparición del Mesías. En estricto rigor, ¿cierto? Eso no es correcto. En estricto rigor, la semana 69 acaba antes de que aparezca el Mesías. Acaba la semana 69 y el Mesías aparece. Dicho de otro modo, hermanos, el Mesías aparece después de que se cumple la semana 69. O sea, se cumple la semana 69 y el Mesías entonces entra en acción, por así decirlo. ¿Y cómo lo sabemos? Porque la Biblia dice lo siguiente. Nuestra versión que acabamos de leer ahí en Reina Valera dice, y después de las 62 semanas, más las 7 anteriores, 69, y después de estas 69 entonces, ¿cierto? Se quitará la vida al Mesías. Ahora, cuando me puse a revisar, pues dije, a lo mejor él está usando otra versión. Y me puse a revisar, por ejemplo, la Biblia de las Américas. Dice, después de la semana 60, perdón, después de las 62 semanas, el Mesías será muerto, dice la Biblia de las Américas. O sea, dice lo mismo. Y después revisé la nueva traducción viviente, dice que es una versión más abierta, ¿cierto? Más abierta, no tan literal. Dice, después de este periodo de 62 conjuntos de 7, matarán al ungido. O sea, en estricto rigor dice lo mismo. ¿Y por qué dicen lo mismo las versiones distintas? Porque en el original está expresado también de esa forma. Entonces, hermano, note, hay aseveraciones aquí que no son específicamente bíblicas, que no se ajustan al texto en sí. Eso es lo primero. De aquí surge otra cosa importante. En sexto lugar, noten lo que él dice. Dice, a la mitad de la semana mataron al Mesías. ¿Escuchó eso? Lo dice en el video, literalmente. A la mitad de la semana mataron al Mesías. O sea, según él está aseverando que a la mitad de la semana 70 entonces mataron a Jesús. Ahora, note un detalle. ¿Por qué? Mi hermano Patricio hizo mención de eso, ¿cierto? Según él, entonces la semana 69 termina e inmediatamente comienza la semana 70, como decía mi hermano Rodrigo también. Según él, inmediatamente comienza la semana 70, al punto que él dice literalmente que a la mitad de la semana mataron al Mesías. Lo dice literalmente en el video. Ahora, hermano, note un detalle acá. Esta afirmación que él acaba de hacer, y esto quiero que lo escuchen muy bien, esta afirmación que él acaba de hacer no sale del texto bíblico, hermano, y tampoco armoniza con la construcción gramatical de la oración. Y yo desafío a cualquiera de ustedes que busquen el texto, ¿cierto? En versículo Daniel 9:26,
y veamos, hermanos, dónde dice que a la mitad de la semana mataron al Mesías. Note, hermanos, lo que dice allí en Daniel 9:26, dice que después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, después de las 62 semanas. Jamás dice el pasaje allí que esto será la mitad de la semana 70. El texto no lo dice, no lo dice de esa manera. Hermano, entonces, note, esto es tremendo. Más aún, la estructura de la oración pone a la muerte del Mesías y la destrucción del templo, note, antes del inicio de la semana 70. ¿Qué dice el pasaje? Versículo 26 otra vez. Y después de las 62 semanas, o 69, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad del santuario. O sea, después de las 69 semanas ocurrirán esos dos eventos, la muerte de Cristo y la destrucción del templo. Pero ¿dónde dice allí que Cristo es matado a la mitad de la semana? Y luego dice, y su fin será con inundación, hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y luego dice el verso 27, note, y por otra semana, ahí viene la semana 70, y por otra semana confirmará, dice luego, el pacto con los muchos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, noten por favor, hermano querido, es un erudito, sí, es reconocido como un erudito, es un hombre que tiene mucha trayectoria, tiene muchos títulos, tiene muchos libros, pero lo que acaba de decir es falso. Lo que él afirma no está en el texto. El texto no dice que a la mitad de la semana, ¿cierto?, mataron al Mesías. Eso no lo dice el texto. Bueno, hay otras más, ¿cierto? Hay mucho más, pero se va a alargar mucho si me detengo. Pero las menciono. Por ejemplo, él dice, y después se produce la destrucción del templo en el 70. Entonces, Cristo es matado a la mitad de la semana, cosa que el texto no dice, y luego después se produce la destrucción del templo. Pero eso no está en armonía con el verso 27, porque el hermano dice que, y por otra semana se confirmará el pacto con los muchos. Eso vendrá después de la destrucción del templo, según la construcción gramatical de nuestro texto, pero él arbitrariamente pone la destrucción del templo después de la semana 70. O sea, es bastante interesante. Y ahí de hecho puse el texto, ¿cierto? Y si por otra semana confirmará el pacto con los muchos, a la mitad de la semana era necesario el sacrificio y la ofrenda. Ahora, este sacrificio y esta ofrenda, hermano, no puede tener relación con el templo digamos, de Herodes allí, al que hace referencia César Vidal, porque, hermano, el templo, él mismo reconoce, fue destruido después en el 70. Y luego dice acá que por otra semana confirmará el pacto con los muchos. Entonces, si el templo fue destruido en el 70, entonces, si eso es así, entonces el sacrificio y la ofrenda que se muestra en el verso 27, que debería estar en relación al templo que destruyó en el 70, entonces pierde todo su significado. Es una cosa bien, bien extraña. 8. Para justificar el dispensacionalismo, dice, tiene que falsear fechas. Note lo que dice, que nosotros para justificarnos tenemos que falsear fechas, pero no explica qué fechas son las que falseamos. 9. El dispensacionalismo dice, tiene que crucificar a Jesús en un año en que no fue crucificado. Eso me pareció muy extraño. Miren, yo puse esta cita, hermanos, en relación a la crucifixión de Cristo. ¿Cuándo fue crucificado el Señor? Nosotros sabemos con exactitud que fue crucificado en la década del 30, ¿verdad? ¿Y cómo lo sabemos? Porque hay antecedentes históricos. Y puse esta cita para que usted lo vea. Dice, el historiador Flavio Josefo, que es un historiador judío, ¿cierto?, que trabajó para los romanos, él escribió libros que son estudiados incluso no solo por cristianos, sino por no cristianos también, porque son de las pocas fuentes históricas que hoy día tenemos in situ de lo que ocurrió en aquel tiempo, en aquella época, en aquel lugar. Y note lo que dice acá. El historiador Flavio Josefo proporciona un contexto adicional al señalar que el mandato de Pilato, que es Poncio Pilato, terminó en el año 36 después de Cristo. O sea, según los escritos de Josefo, Pilato terminaría su mandato en el 36. Y nosotros sabemos que Pilato fue el que estuvo a cargo de juzgar al Señor Jesucristo. Entonces, dado que el ministerio de Jesús probablemente comenzó alrededor del 27 al 29 después de Cristo, dice aquí la cita, y duró aproximadamente 3 años, una fecha de crucifixión en el año, dice, una fecha de crucifixión en el año 30 o 33 después de Cristo es plausible. O sea, aquí no hay mayor reparo, siempre se discute acerca de la fecha exacta en la que Cristo murió, pero sabemos que fue en la década del 30 y hay antecedentes históricos como lo que acabo de mencionar, ¿cierto? Flavio Josefo nos provee información que nos permite con alto nivel de exactitud pensar que el Señor fue crucificado en la década del 30
Y algunos ahí varían, algunos dicen 30 o 33, pero la década del 30. Y hay antecedentes. Entonces, cuando él dice que nosotros tenemos que crucificar a Jesús en un año que no fue crucificado, no sé a qué se estará refiriendo. Luego dice 10, tiene que comenzar a contar, el dispensacionalismo, ¿cierto? Tiene que comenzar a contar desde un punto de inicio que no aparece en el libro de Daniel. Y nosotros estudiamos eso. Y claramente, de hecho les mencioné una cita bien interesante, hay algunas opciones que podrían ser consideradas como punto de partida, pero también les expresaba que la gran mayoría de eruditos estudiosos de la materia han optado, ¿cierto?, por la fecha de inicio que hemos expresado en el material. Entonces, claro, la fecha no está en el libro de Daniel, pero está en el contexto de la Biblia, pues de eso se trata. Nosotros estudiamos la Biblia como todo, de eso se trata. Entonces me parece no muy apropiado, tampoco muy sustentable ese argumento. Luego el 11, el dispensacionalismo es una pavada colosal. Bueno, ahí no tengo mucho que decir, más allá de que, como decía mi hermana recién, es bastante irrespetuosa esta expresión, sobre todo pensando y consciente de que el mundo cristiano hay muchos hermanos, ¿cierto?, que pensamos de esta manera. 12. El dispensacionalismo dice está a la altura de las interpretaciones escatológicas de los testigos de Jehová, los adventistas del séptimo día. O sea, note dónde nos está colocando. O sea, por favor, hermano, yo no fui testigo de Jehová, yo no fui adventista, fui mormón. Eh, entonces, eh, le puedo decir una cosa, que las conclusiones escatológicas de los testigos de Jehová y los adventistas del séptimo día, le puedo decir esto al menos, es que no se basan en un sistema, en un método gramático histórico tradicional de interpretar la Biblia. Eso sí se lo puedo decir. Y también le puedo decir con cariño que las conclusiones escatológicas de César Vidal tampoco se sustentan exclusivamente en un sistema de interpretación gramático histórica, como ya lo hemos aprendido. 13. El dispensacionalismo como sistema escatológico es tan ridículo, dice él, y carente de base. Y hermano querido, para mí el dispensacionalismo no tiene nada de ridículo. En primer lugar, porque nos basamos otra vez en una hermenéutica objetiva, lo que les decía antes. Lo que yo creo, o lo que creemos como premilenaristas y personas, está en la Biblia. Eso es. O sea, puede ser complejo, pueden haber complejidades dentro, sí, del sistema, pueden haber situaciones complejas de interpretar dentro del sistema, sí, estoy de acuerdo en eso, pero hermanos queridos, lo que nosotros creemos está en la Biblia, está en la Escritura, está allí, ese es el punto. La interpretación del reino no literal es bastante cuestionable a la luz de la Escritura, como lo hemos observado. 14. Él dice que el premilenarismo es un sistema escatológico falso. O sea, note el punto a donde llegó, por eso quise presentarle este video. Falso, hermano. ¿Cómo va a ser falso un sistema que está arraigado en la Escritura, que cuando interpretamos la Biblia, los propios milenaristas reconocen que es interpretar la Biblia literalmente, entonces llegan a nuestra conclusión, a nuestra perspectiva? Entonces, me parece un poquitito exagerado. 15. El dispensacionalismo ha producido frutos que no pueden ser peores. Y él dice varias cosas allí, que los cristianos ya no influimos en la sociedad, ¿cierto? Hay otro video que estuve viendo tiempo atrás donde él decía que nosotros éramos tan absurdos que debido a esto, que el Señor puede venir en cualquier momento, entonces a esa idea absurda, dice él, es que nosotros no mandamos a nuestros hijos a la universidad. Y lo dice literalmente, que los dispensacionalistas no envían a su hijo a la universidad porque creen que Cristo va a venir en cualquier momento. Entonces, hermano, eso es una mentira, eso no es real. Yo no conozco acá ningún hermano en nuestra iglesia, por ejemplo, y probablemente ustedes tampoco, que estén con la idea fija de que porque el Señor puede venir en cualquier momento, no mandamos a nuestro hijo a la universidad, o no pueden, o nuestros hijos no pueden estudiar. ¿Me entiendes? Es complejo eso. Y por último, dice que el dispensacionalismo engaña a la gente diciendo que en este otoño viene el arrebatamiento. O sea que, ¿cierto? Nosotros le mentimos a la gente, lo engañamos diciendo que el Señor viene así. Y hermanos que nosotros sí creemos, obviamente, un arrebatamiento inminente, pero bajo ninguna circunstancia, hermano, caemos en este nivel de exageración que él está planteando. Eso es absurdo. No lo puedo aceptar porque no es real. Entonces, para concluir, termino con esto. En toda la conversación no se realiza un análisis del texto, ¿notó eso?
con toda la erudición que tiene, con toda la capacidad que tiene, con toda la instrucción teológica que tiene, con todo el manejo de los idiomas originales que tiene, con todo eso, en toda la conversación no realiza un solo análisis de texto, del texto, no analiza ningún pasaje, no se habla de hermenéutica, no se arguye a la gramática y no se consideran todos los argumentos históricos tampoco. Ojo con esto, porque él dice que nosotros los dispensacionistas decimos esto porque no sabemos de historia. Hermano, cuando hablamos de la perspectiva dispensacional, ¿se acuerda? Premilenial, mejor dicho, en el material, yo le citaba algunos extractos de los padres de la iglesia. Policarpo, ¿se acuerda? Por ejemplo, donde ellos ya en ese tiempo, donde no había un premilenarismo dispensacional desarrollado, donde no existía un sistema dispensacional desarrollado, porque estamos hablando de los principios, los primeros años de la iglesia, ya existía allí una comprensión diríamos, premilenial del futuro. Incluso ellos hablaban del anticristo como una persona, no como una entidad, como el papado, por ejemplo. ¿Se da cuenta? Y eso estamos hablando siglo II, siglo III, después de Cristo, o sea, recién allí. No, esto es tremendo. Entonces, cuidado con eso. O sea, y él, como digo, no se consideran todos los argumentos históricos como mencioné. O sea, totalmente al revés. Tampoco se explica la influencia de los distintos métodos de interpretación en las conclusiones finales. Él nunca dice que dependiendo la hermenéutica que utilizamos, entonces llegamos a ciertas conclusiones. Él no lo dice. ¿Se entiende? Con toda, con toda, hermanos, la capacidad que yo no dudo, no pongo en tela de juicio eso, con todo su conocimiento, sus títulos y todo eso, pero usted escuchó, no menciona nada de eso. Es una crítica despiadada, simplemente, poco criteriosa a mi entender, con poco amor cristiano, porque hay muchos que somos muchos en el mundo los que pensamos así. De hecho, hay una cita por ahí en el material, eso te la recuerda, donde se hace mención, por ejemplo, que los cristianos en Europa llegaron a su conclusión, digamos, premilenial, hermano, de la misma manera, estudiando la escritura de manera normal, natural, como un niño leería, hermanos. Ese es el punto. Entonces, interesante esto y se los quise compartir. Porque hermano, esto se viene, son gente famosa, gente que pisa fuerte, que tiene mucha influencia. Hay mucha gente que no cuestiona nada, que no simplemente traga todo lo que se oye, y hay gente que influye, hermano. Si yo digo esto que acabo de decir en un ambiente afuera, a mí no me conoce nadie, ¿se fija? Pero si lo dice César Vidal, entonces obviamente es algo, tiene que ser verdad. Y nosotros, al menos mi convicción, respetándole, como digo, yo nunca diría ni la mitad de lo que él dijo de nosotros lo diría de él ni de otro hermano, todo lo contrario. Yo creo que muchos los hermanos amilenaristas son nuestros hermanos, a diferencia de lo que él cree, no son una secta, pero obviamente no estamos de acuerdo porque no interpretamos la Biblia de la misma manera, es así de simple. Entonces, ese es el punto, hermano, para terminar. Eso es lo que quería compartirles, al menos como cierre para esta semana. Quiero dar la oportunidad, no sé si habrá algún comentario, hermanos, para ya ir terminando. Por acá. Bueno, Adrián, adelante. O sea, en realidad es una duda porque en esas diferentes posturas se hablan de los 7 años de la semana 70, pero de hecho he consultado diferentes gráficos, por decirlo así, a nivel de internet, y en algunos hablan de la tribulación y la gran tribulación, pero entendemos nosotros, por lo que dice la profecía de Daniel, que los 3 años y medio primeros de esa semana 70 deberían ser de paz. Entonces, eso significa que de los 3 años siguientes, 3 y medio años siguientes, sería la tribulación y la gran tribulación, como la indica Jesús en Mateo 24, porque él hace la distinción entre los sellos, las copas, perdón, los sellos, las trompetas y después las copas, que sería como la gran tribulación. Correcto, gracias, hermano. Porque justo he visto muchos gráficos donde ponen los primeros 3 años y medio como tribulación y los siguientes 3.5 como gran tribulación, pero eso no cuadra con los 3.5 años de paz del anticristo encubierto. Sí, gracias, buena pregunta.
Bueno, lo primero que hay que decir es que, claro, no siempre está todo tan, digamos, detallado, ¿cierto? En el texto. El texto habla lo que dice y obviamente nuestras conclusiones salen de lo que el texto dice. De ahí para allá se teoriza mucho. Y yo siempre les digo, ¿cierto? Siempre les dije, hermano, de tener cuidado con esto de la escatología ficción, porque hay mucho de esto hoy día y muchos premilenaristas lamentablemente han contribuido con el problema debido a que han ido más allá de lo que deberían ir, porque no se quedan solo con el texto. Hermano, lo que yo podría decir, adelante hermano, los que tengan que salir no se preocupen, ya cumplimos el tiempo. Lo que yo podría decir al respecto, simplemente en cuanto a este asunto, es que, hermanos, la, evidentemente, ¿cierto? Va a haber un periodo de paz, todo va a partir bien, ¿cierto? El anticristo, entendemos, va a llegar allí no por la fuerza, va a llegar allí, ¿cierto? De una manera natural, normal, no sabemos los detalles, la Biblia no lo dice, pero entendemos que va a haber un pacto, ¿cierto? Un pacto, eso dice Mateo, perdón, Daniel 9, 24 en adelante, 20, 26, 27. Entonces, tiene que ver con eso. Va a llegar así al poder, eso sabemos. De ahí para adelante, ¿cierto? Vienen estas otras minucias que de pronto no están totalmente detalladas en la Biblia. Ahora, lo que tiendo a pensar, hermanos, creo que esta es mi conclusión, es que consciente de que esto va a ser de esa manera, ya la primera mitad de la semana, que son los primeros 3 años y medio, tiendo a pensar que ya van a ser convulsivas, van a ser bastante complejas. Yo creo que ya podemos llamarla eso tribulación. ¿Por qué? Hermanos, porque, ¿cierto? Cuando el Señor comienza ahí a derramar los sellos, ¿cierto? A soltar los sellos, ¿cierto? Y comienzan a derramarse estos juicios. Yo les mencionaba, ¿cierto? Que ya al sexto sello, cuando llega al sexto sello, la gente, el mundo, la sociedad de aquel entonces ya tiene plena certeza de que este es un problema con Dios y que es Dios quien está derramando el juicio. Cuando uno intenta hacer esta cronología, hermano, uno tiendo a pensar de que los 7 sellos, hermano, van a concluir más o menos a la mitad de la semana, desde el principio hasta la mitad de la semana. Y a la mitad de la semana me da la impresión, tiendo a pensar que surgiría entonces, se desarrollarían las famosas 7 trompetas. Y y eso ocuparía casi toda la segunda mitad de la semana. Y al final, ¿cierto? De la semana, ya en algún punto por allí, porque no puedo ser dogmático en esto, porque el texto no me da más luz al respecto. Tiendo a pensar que ya la última parte de la semana, al final, va a venir entonces las 7 copas de la ira de Dios, que es la última serie de juicios. Y, y tiendo a pensar, insisto, que la primera parte de la semana ya va a ser convulsiva, producto de lo que acabo de mencionar, porque en el sexto sello ya se ve claramente, hermano, la, mm, la gente va a tener conciencia de que está enfrentando el juicio de Dios. Esa sería mi respuesta, hermano. Consciente, hermano querido, de que, como digo, debido a que el texto nos da todo el detalle tal cual, entonces no quiero ser dogmático tampoco en aquello, pero yo tiendo a pensar de esa manera. Ahora, hay matices ahí, puede haber otra persona, pero yo siempre digo, cada doctrina grande, ¿cierto? Es una sola doctrina, pero cada gran doctrina tiene matices, siempre ocurre, ¿ya? Siempre ocurre. Y acá no es la excepción. Por ejemplo, le doy un ejemplo. He visto algunos premilaristas dispensacionales se discuten, se pelean, porque algunos dicen que viene el arrebatamiento, ¿cierto? Antes de la tribulación, y algunos dicen que va a haber un tiempo entre el arrebatamiento y la tribulación, un tiempo, un espacio de tiempo. Y otros dicen no, viene el arrebatamiento e inmediatamente comienza la tribulación. Y algunos se pelean por eso. Pues la verdad que para mí no es relevante porque estamos hablando de la misma doctrina y para mí eso tiende a ser un matiz simplemente. Entonces un hermano dice, no, que va a haber un tiempo después del arrebatamiento, no hay problema para mí. Y si uno dice, va a comenzar enseguida, no es problema para mí, no es relevante. Porque es un pequeño matiz, ¿cierto?, que surge allí más que nada de las inquietudes que surgen. Y el texto podría, o sea, cualquiera de las dos posiciones en ese matiz no afecta a la doctrina en absoluto. Ahora, si alguien me dice, no, es que yo soy amilenarista, entonces, ya, pero eso ya no es un matiz. Eso es otra doctrina distinta. ¿Se entiende la idea? Eso un poquito para aclarar. ¿Alguien más, hermanos? ¿Una acotación, alguna pregunta, hermanos? ¿Algo que quede ahí en el tintero ya que estamos terminando el semestre?
¿No? Ok. Como decía un profesor que yo tenía, un pastor que yo tenía, o entendieron todo o no entendieron nada. Espero que hayan entendido algo, ¿cierto? Dentro de todo. Solo agradecerle, pastor, por el tiempo, la dedicación, la preparación del material, muy bueno, muy conciso, que fue bastante fácil de digerir. Así que le doy las gracias por eso, un curso que esperaba con ansias. Gracias por compartir estos temas que dijo que nos iba a compartir mañana. Y bueno, y también darle muchos cariños a todos los hermanos que estuvieron en todo este periodo, en este curso. Y si Dios lo permite, nos veremos en una próxima oportunidad. Yo me tengo que retirar, así que Adelante, les hermano. pido No se preocupe. disculpas, ¿eh? No, nada que Así disculpar. que Al contrario. buenas Muchas noches gracias. a todos y muchas gracias por todo, pastor. Gracias a usted, hermano querido. Gracias, Pablo. Bien, Listo, pues, chao, vamos chao. ya. Chao. Entonces, cerrando, hermanos, bueno, decirle lo último, después de todo lo que hemos estudiado, ¿cierto? Creo que queda claro que no da lo mismo cualquier posición, ¿cierto? No da lo mismo porque la Biblia muestra realidades, verdades. Segundo, hermano querido, otra cosa importante es que lo que creemos tiene que sustentarse en la Escritura, ¿cierto? Y creo que se sustenta en la Escritura, mayormente podemos sustentar esto allí con objetividad. Y en tercer lugar, hermanos, cuando escuche por allí, oye, no, si la escatología es una doctrina, ¿cierto?, de tercer, cuarto orden, cuida, yo no creo eso. Creo que después de este estudio ha quedado claro de que no es cualquier cosa, estamos hablando de la palabra de Dios, la palabra de Dios no es cualquier cosa. Y toda la Biblia es inspirada, incluso la profecía tan inspirada como el resto de la Biblia. Me quedo con ese pensamiento, se los dejo para que lo puedan reflexionar. Entonces, hermanos, mañana, a partir de mañana, les voy a subir el último material para que no se queden con el vacío. Ya vamos a estar estudiando para que puedan revisarlo en ese sentido. Y voy a tratar de hacerles partícipe de lo que más pueda para que puedan tener el panorama más completo posible. Hermanos queridos, quienes les quedan trabajos pendientes, yo les animo que aprovechen estos días para ponerse al día. A lo mejor no los voy a poder evaluar con un 7 porque obviamente hay atraso, pero le animo que puedan darse el tiempo y avanzar. Y quiero agradecerles, hermano, porque para mí fue un tiempo muy desafiante, pero muy, muy provechoso. Agradecido de Dios por la oportunidad. Yo llevaba, hermano, 9 años y medio sirviendo en el seminario, en el antiguo ICAT, y ya llevaba varios años que me había salido de allí. Hoy día estoy de vuelta y doy gracias a Dios porque fue varios años pude estar en una instancia como esta y estoy muy agradecido del Señor y de ustedes también. Bueno, sí, lo valoro mucho y aprecio mucho su participación. Así que eso por mi parte. Bueno, si no hay nada que decir, hermano, entonces un gran abracito. Dios les bendiga. Nos veremos por ahí algún día. Si me ven por ahí en alguna oportunidad, me saluda, pastor, pastor, yo era su estudiante. A lo mejor va a pasar los años y no me voy a acordar mucho, usted me acuerda. Bueno, va a ser grato Gracias, para mí gracias, también. pastor, por todo Gracias, lo que nos Marcelo. entregó. En el No, rapto no, nos Gracias. vemos. Mentira. Gracias. ya pues. Chao, Muchas profe. gracias, Que Chao, pastor. estén muchas muy bien. gracias. Chaito. Muchas gracias, Pastor. Chao, chao. Bendiciones a Un todos. gran abracito. Dios les bendiga, Chao. hermano. Que Cuídense estén mucho. todos bien. Gracias. Ya no. Chao, chao. Bendiciones. Igual, para todos. Muchas gracias.